para nosotros estar el día de hoy aquí. Finalmente, en la primera sesión de este seminario de sentencias sobre criterios de igualdad y no discriminación, un proyecto que hemos trabajado de manera muy ardua junto con el área de derechos humanos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, con la maestra Elena Lugo. Agradecemos muchísimo toda la disposición de ella y de su equipo para pues tener este seminario que para nosotros es muy importante. Consideramos que el derecho de acceso a la justicia es un derecho indispensable para poder hacer valer otros derechos. En la medida en la que tengamos garantizado el acceso a la justicia, podremos exigir, podremos hacer valer todos los demás derechos que nos sean reconocidos. Entonces, en ese sentido, consideramos que este seminario tiene un propósito muy claro, y que es allegar tanto a personas juzgadoras como a personas de sociedad civil, a personas litigantes, los criterios más acabados, los criterios más recientes de tanto nuestra Suprema Corte de Justicia como el Tribunal Constitucional de nuestro país, como del Tribunal Superior de Justicia, que es el Poder Judicial de la Ciudad de México y quien es el encargado de hacer valer nuestros derechos en esta ciudad. Como saben, apenas hace una semana nuestra Constitución de la Ciudad de México cumplió un año. Es una Constitución en suma garantista, es una Constitución que no solamente reconoce el principio de igualdad desde una perspectiva formal o desde una perspectiva de no arbitrariedad por una cláusula clásica de igualdad y no discriminación, sino que es una Constitución que reconoce la igualdad desde una perspectiva estructural. Y esta perspectiva estructural tendrá que ser plasmada en todas y cada una de las sentencias que salgan de este honorable Tribunal de la Ciudad de México. En ese sentido, nos parecía muy importante empezar a trabajar, porque además esta Constitución establece la creación de mecanismos, de órganos especializados de control constitucional en la Ciudad de México. Tendremos próximamente una sala de constitucionalidad y próximamente juzgados de tutela, encargados ambos de amparar, de proteger, de hacer valer, de garantizar todos y cada uno de los derechos que tenemos reconocidos en la Constitución de la Ciudad de México. Entonces, en ese sentido nos parecía muy importante impulsar este proyecto desde el Tribunal y desde el COPRED para que empecemos a aterrizar esos criterios que nos está dictando nuestra Suprema Corte de Justicia a la justicia local, para empezar a abonar el camino en la justicia constitucional local y hacer posibles que todos estos derechos que nos han sido reconocidos en nuestra Constitución de la Ciudad de México pues puedan ser garantizados a través de la justicia local. Entonces, pues ese es el objetivo de este seminario. Hoy tenemos la primera sesión, ya Jorge presentó el programa completo, tendremos 4 sesiones durante este 2018, pero como han visto, este se llama Seminario Permanente de Igualdad y No Discriminación, lo que quiere decir que el año que viene tendremos también sesiones con otros temas. Por supuesto, faltan muchísimos temas. Ahorita vamos a tocar igualdad y no discriminación desde una perspectiva muy general, discapacidad, niños, niñas y adolescentes, violencia sexual de manera muy concreta, y para el año que viene, por supuesto, iremos tocando muchos otros temas que tienen que ver con los grupos de atención prioritaria. En ese sentido, pues bienvenidos, bienvenidas. Me da muchísimo gusto estar en el tribunal. Agradezco la presencia de todos y todas. Y bueno, pues la dinámica ya también la presentó Jorge. La idea es que el maestro César Flores nos haga una presentación del estado del arte de los criterios de igualdad, y después pasemos a la discusión de las sentencias con la magistrada y con mis colegas José Ignacio, Santiago y Jimena para discutir las 2 sentencias que tenemos el día de hoy. Y por supuesto, el hecho de que estemos aquí arriba no quiere decir que nosotros hablemos y ustedes escuchan. Es un seminario y en ese sentido todos y todas tienen la palabra. La ponencia sí pediría que fuera un poco fluida, seguida, pero después la parte ya de la discusión de las sentencias yo iré moderando
procuraremos irles dando la palabra a todas las personas del público, porque la idea aquí es que sea un seminario interactivo donde todas y todas tengamos participación, podamos resolver nuestras dudas y salgamos de aquí pues con una dinámica muy rica. Y bueno, pues le doy la palabra. Y yo me voy a permitir hacer simplemente una referencia a algunos principios generales que acompañan al tema que nos ocupa esta tarde, que es la igualdad y la no discriminación, planteando algunos conceptos que retomamos de criterios doctrinarios, del desarrollo histórico, de algunos instrumentos internacionales y también de criterios de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y al final voy a aprovechar para hacer un pequeño comercial sobre lo que hacemos en CONAPRED, que es el organismo tutelar del derecho de igualdad y no discriminación a nivel federal. Empezaría planteando el tema del origen del concepto de la igualdad. Como ustedes saben, es un concepto que acompaña al constitucionalismo desde el siglo XVIII. La Revolución Francesa, la Declaración de Independencia de Estados Unidos están inspirados en dos grandes valores: la libertad y la igualdad de las personas. Desgraciadamente, en el devenir histórico hubo un desarrollo, sobre todo en el siglo XVIII y XIX, mucho más favorable al principio de la libertad. Bajo ese concepto, lo que algunos teóricos han denominado derechos de primera generación, propugnaron proponer límites al poder autoritario del Estado. La Revolución Francesa, la independencia de Estados Unidos, la independencia de las antiguas colonias españolas en América y en los siguientes siglos que componen el devenir histórico, la libertad constituyó un valor fundamental. El tríptico liberal francés que todos conocemos, de libertad, igualdad y fraternidad, lo retoma, pero la verdad es que durante buena parte del siglo XIX y bien entrado la primera mitad del siglo XX, se privilegió el concepto de libertad por encima del concepto de igualdad. Y por su efectividad, si consideramos que a pesar de que aparece en estos documentos fundacionales, no tiene plena vigencia sino hasta la segunda mitad del siglo XX. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 retoma justo en su artículo primero estos principios fundamentales de libertad y de igualdad y la obligación de vivir en fraternidad entre todos los seres humanos. El concepto, pues, de igualdad implica no solo su contrario, la no discriminación. La igualdad implica también hacer referencia a condiciones estructurales y a otro tipo de derechos fundamentales, como son, por ejemplo, los derechos económicos, sociales y culturales. Lograr en nuestra sociedad condiciones efectivas de igualdad no se agotan simplemente con el hecho de no discriminar. Tenemos que hacer efectivos otros derechos, como son los derechos sociales, para tener condiciones mínimas de bienestar y una condición equitativa para el ejercicio efectivo de los derechos humanos. La igualdad, pues, no se agota con el principio de no discriminación. Porque sin igualdad no hay justicia. La resolución a comentar consiste en un recurso de apelación interpuesto por las sentenciadas Lupita y Rosa en contra de la sentencia condenatoria del 23 de octubre de 2018 por el juez de enjuiciamiento José Guadalupe Estrada, Aviña Estrada, delito violencia familiar, en agravio de María y José. El punto a tratar es tan solo uno de los agravios de tres que mencionaron. El agravio consistió en que no se permitió desarrollar el derecho a la defensa adecuada. El contexto es: la víctima, de nombre ficticio José, es una persona con discapacidad física con disminución en el habla, debido a que se determinó que tiene una limitación en la funcionalidad con respecto a la comunicación, específicamente con la comunicación verbal. Arribando a la anterior determinación, la doctora Amada Fernández, perito en materia de medicina, quien fue la que emitió la constancia de funcionalidad y discapacidad, precisó que dado el diagnóstico clínico que originó la discapacidad, siendo que padeció de una infección de mucormicosis que afectó la órbita de uno de sus ojos, la nariz, el párpado blando, lo que trajo como consecuencia la existencia de una limitación o restricción y por lo consiguiente secuelas, determinando el grado de funcionalidad como moderado, debiendo ser asistido por otra persona o un aparato. E incluso del interrogatorio realizado a la perito en psicología Verónica, contestó
que desde el estudio de su ciencia, José, debido a sus dificultades, es una persona que está dentro de la población vulnerable, ya que debido a sus características diferentes, tiene un mayor esfuerzo para involucrarse socialmente. El hecho consiste en que el 27 de octubre del 2016, aproximadamente a las 22:23, en un domicilio de la delegación Cuauhtémoc, la acusada Rosa humilla a José, burlándose de su problema de dicción, a lo que éste le contestó que de qué se reía, ante lo cual Gustavo agrede físicamente a José, dándole un cabezazo en la cara y alentándolo. La también víctima María intenta separarlos, pero la acusada Lupita la jala del brazo y la empuja a María, intenta hablar a una patrulla en materia de derechos humanos del 10 de junio del 2011. La convención mencionada adquiere observancia obligatoria para las autoridades en los distintos ámbitos y órdenes de gobierno. Por ello, los estados no pueden, incluso bajo pretexto de la aplicación de su derecho interno, vulnerar los derechos contenidos en dicha convención. Instrumento jurídico que fortalece una visión que valora a las personas con discapacidad como sujetos de derechos, obligaciones en igualdad de condiciones con las personas sin discapacidad, sin desconocer las diferencias y requerimientos específicos para asegurar la igualdad de oportunidades. La perspectiva de derechos humanos obliga a considerar a las personas con discapacidad como seres humanos, que requieren que se realicen ajustes específicos para disfrutar de todos los bienes y servicios públicos y privados. La convención mencionada establece principios rectores. Entre ellos encontramos el respeto a la dignidad, la no discriminación, la participación e inclusión, el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humana. En el marco de esta convención, los Estados partes se comprometen a asegurar, promover el pleno ejercicio de todos los derechos y libertades fundamentales, tales como la igualdad y no discriminación. Artículo 5. Todas las personas son iguales ante la ley y en virtud de ello tienen derecho a igual protección legal y beneficiarse de la ley de igual medida y sin discriminación alguna. Ocasionalmente las normas pueden tener una dicción, aunque no restrinja arbitrariamente los derechos de las personas con discapacidad, producen indirectamente un menoscabo en sus derechos y ámbitos de autonomía al no contemplar la diversidad funcional. En estos supuestos, como en el caso a estudio, es especialmente importante la realización de ajustes razonables, necesarios y la práctica de las medidas de apoyo para que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones que las demás personas. Incluso la primera sala advierte enfáticamente en la condición de discapacidad, de ninguna manera revela a las autoridades de la obligación de cumplir con las formalidades del procedimiento y, en particular, de soslayar el derecho de audiencia. Admitir al contrario supone su transgresión al principio de igualdad y no discriminación en relación al debido proceso y el derecho de audiencia. Así, el Tribunal de Alzada estimó que y en este sentido entender que aunque categorizamos a las personas y con ello asignamos valores, no podemos esencializar a las personas, ¿sí? No podemos decir que una mujer es una mujer de manera esencial y única, o una persona con discapacidad, o una persona gay, o una persona afrodescendiente, sino que tenemos que entender que las personas pertenecemos a distintos contextos. En este caso se aplican estas dos perspectivas justamente para jugar con la situación y el especial contexto de vulnerabilidad en el que se encontraba esta mujer, dada que su edad no le permitiría acceder a un trabajo como a lo mejor a una mujer de edad un poco más joven. Entonces, en este sentido, yo quisiera pues iniciar ya con el planteamiento, las preguntas detonantes que nos llevan al análisis de estas sentencias. Le daré yo primero la palabra a José Ignacio y después Jimena y Santiago, si les parece bien. La idea aquí es pensar si la perspectiva de género es una medida de delegación, si el abordaje de la perspectiva del envejecimiento es adecuado o no, si deben desarrollarse otros tipos de perspectivas, cómo lograr el equilibrio procesal de las partes cuando alguna o algunas forman parte de grupos de atención prioritaria. Esas serían un poco las ideas
de las cuales me gustaría que partiéramos. Pero en los 60s, con la lucha de los derechos civiles en Estados Unidos, empieza, y bueno, con el Civil Rights Act que se aprueba después, empieza a sofisticarse esta idea, ¿no? Y a pensarse en una idea más compleja del derecho y de las labores que puede hacer el derecho. Entonces, lo que quiero decir con esto es que es un área del derecho más o menos joven, que no tiene todos esos debates que se han tenido, por ejemplo, los derechos de libertad, y que está ahorita en plena creación y que se ve, por ejemplo, en la Corte, ¿no? Hace no mucho tiempo no existía ninguno de estos debates y también es una visión mucho más restringida de lo que era la igualdad, y creo que eso hace interesante un seminario como este, ¿no? Que en este momento en el que hay tanto por hacer y tantos retos nuevos, pues mientras más diálogos tengamos y más perspectivas y realidades podemos conocer, podremos ir generando mejores herramientas. Entonces, quiere decir eso, ¿no? Creo que las sentencias son problemáticas por una razón, un poco por la historia de lo que venía haciendo la Corte. La Corte tradicionalmente había entendido que el principio de igualdad se protegía a través del test de igualdad, ¿no? Que lo que enjuiciaba eran distinciones. Entonces lo que se veía es si había una norma que hacía una distinción con base, incluso en cualquier categoría, si fuera una categoría sospechosa, entonces es un niño más alto, y se veía si era razonable o estaba justificada esa distinción o no. Y esto, vaya, sirvió y nos dio buenas resoluciones. Creo, por ejemplo, el matrimonio igualitario, ¿no? Lo que se dijo es excluir a las personas del mismo sexo del matrimonio, no es razonable, no está justificado, pero seguimos en un plano de distinciones de derechos. Pero resulta que la discriminación es más compleja que eso, ¿no? Como dice Nancy Fraser, una feminista estadounidense, tiene una dimensión retributiva, pero también de reconocimiento. Entonces me pareció muy bueno el ejemplo que se hace con la aplicación del trabajo, ¿no? A estas personas de apellido árabe que ni siquiera las citan a la entrevista, pues de entrada tiene un perjuicio económico porque va a haber ciertos empleos a los que no van a acceder porque pertenecen a un grupo racial o étnico o una cultura, pero además también les mandan un mensaje de que por pertenecer a ese grupo valen menos o son menos o tienen un valor menor que otros grupos. Y entonces se dan estas dos dimensiones todo el tiempo, y lo difícil también de la discriminación es que como se trata de desigualdades y discriminaciones estructurales, pues estamos acostumbrados a vivir con ellas. Y muchas veces se vuelve difícil visibilizarlas y verlas porque asumimos que el mundo es así. Y hay casos muy buenos, por ejemplo, uno de la Suprema Corte de Canadá, en el que había un examen de ingreso para poder ser bombero en Canadá. Y resulta que, como todo el mundo estaba diseñado para los hombres, los test aeróbicos que se exigían estaban pensados para hombres. Entonces existía un test aeróbico muy alto que tenía el impacto que excluía a muchas mujeres de poder ser bomberas. Entonces se enjuicia esto, y a la hora que se ve la persona se dice no se necesita ese nivel de condición aeróbica, podría ser menor y podrían justificar y hacer muy bien su trabajo las bomberas, pero el haber diseñado las instituciones, de haber diseñado el mundo para los hombres, tiene ese efecto de excluir a las personas. Y lo mismo, porque ¿quién hizo ese derecho? Un varón blanco, privilegiado, si no son heterosexual, gracias, cisgénero. En ese sentido, nuestro derecho ya asume una serie de posturas, no es neutro. Si entendemos esto, no solo el derecho, sino también nuestro sistema de justicia, y queremos realmente llegar a la igualdad, si queremos una igualdad sustantiva, entonces la justicia no tendría que ser ciega, tendría que reconocer esas diferencias. En ese sentido, la pregunta es, y se la plagio a una académica que se llama Magda Nussbaum, que nos dice en qué casos tratar a las personas de manera distinta los discrimina, los estigmatiza, los excluye, y en qué casos tratarlos exactamente de la misma manera y no reconocer las diferencias es lo que los discrimina, los excluye, los estigmatiza. ¿Me estoy explicando? Esa creo que es la pregunta que nos tenemos que hacer siempre. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esto? Y las dos sentencias que tenemos hoy nos dan mucha carnita para ver exactamente cómo se va a hacer esto, ¿no? Me voy primero a la sentencia que nos expuso la magistrada, muchísimas gracias. Y en esa sentencia reconoce que hay una discapacidad. Las reglas del proceso son tales, ¿no? Tiene que hacer un cuestionario de determinada manera y así se hace siempre. Sin embargo, en este caso reconoce que
hay una persona con discapacidad que no necesariamente va a poder responder las preguntas si yo me apego a ese formato. Entonces me voy a alejar de la igualdad formal haciendo un ajuste razonable para reconocer que esa persona tiene una necesidad distinta. Si no reconozco esa diferencia, entonces discrimino, excluyo, estigmatizo. En el caso de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, ¿qué es lo que está asumiendo la norma? Y eso es lo que siempre nos tenemos que preguntar. Lo que está asumiendo la sentencia de los tribunales civiles que llegaron a esta determinación, en primera y en segunda instancia, es que hay un blanco y negro. Nuestro pensamiento normalmente funciona de manera binaria: hombre, mujer, blanco, negro. Y entonces lo que estamos asumiendo es o trabaja o se dedica a las cuestiones del hogar. Y nuestro pensamiento binario no nos permite pensar en grises, ¿no? ¿Cuál es el gris en este caso? Pues que era una mujer que se dedicaba a las labores del hogar y también trabajaba. Sin embargo, como se dedicaba a las labores del hogar, ciertamente no pudo tener la misma carrera y trayectoria profesional que su marido. En ese sentido, creo que se adopta una perspectiva tomando esta desventaja, esta particularidad que tiene esta persona por su condición, ¿no? Me parece muy adecuado. Aquí, bueno, pues es un caso un poco extraño, ¿no? Me voy un poquito antes, porque es un caso que es de violencia familiar y me parece que por las características del caso no debió ventilarse tal vez en el ámbito penal. Entonces aquí nomás pongo para que lo tengamos en cuenta que no solo los jueces son los que tenemos, los secretarios, ¿no?, adoptar esta perspectiva ya sea de género, perspectiva considerando las desventajas como vulnerabilidades de las personas, sino también otras autoridades como puede ser el Ministerio Público. En este caso tal vez podría haber sido otra forma de solucionar esta problemática, pues llevarlo a un ámbito civil, solucionar el caso de manera conciliatoria, tomando no solo la perspectiva del ofendido que tiene un trastorno de comunicación, sino también de estas personas que parece que son familiares, ¿no? Es una línea en un contexto particular, no se sabe muy bien si esto ya ha tenido mucho tiempo, si es la primera vez que se pega de esta forma, pero bueno, pues hay apunto nomás para que también otras autoridades en la cadena, ¿no?, de procedimientos y procesos, pues también ven adoptando este tipo de perspectivas, ¿no? Sobre la sentencia de la Suprema Corte, yo creo que es una sentencia pues, de líder, ¿no? La primera que toca este tema de la doble jornada, aunque y trata de identificar obviamente dos factores: el factor de vulnerabilidad por envejecimiento y adopta una perspectiva de género, solo que como mi compañera acaba de muy bien decir, creo que es una sentencia que todavía no adopta lo que se llama la perspectiva interseccional, ¿no? O la interseccionalidad, de manera que los diferentes factores están acumulados, ¿no? Se consideren como una forma específica de discriminación y no un análisis aislado. Supongamos, vamos a analizar esta perspectiva laboral con perspectiva de una persona mayor, con perspectiva de discapacidad. No, yo creo que hay que tratar de acumularlos. Y es curioso, esta sentencia se resuelve en octubre de 2015 y la Corte Interamericana, un mes antes, ya había resuelto el que es el primer caso de la Corte Interamericana que toca conceptualmente el tema de interseccionalidad, que es Llull y otros contra Ecuador. Recordemos que con la reforma y como han interpretado la Corte de Derechos Humanos, pues las sentencias de la Corte Interamericana son vinculantes, independientemente de que el criterio del caso haya sido correspondiente a otro Estado parte que no sea mexicano, ¿no? Y en ese caso es curioso porque ahí el tema fue la expulsión de una niña de 5 años en un jardín de niños, pues aparentemente porque tenía una situación de salud complicada, aparte tenía VIH y pues escasos recursos, ¿no? Entonces, esto nos ayuda un poco para, en un esquemita, ver cómo podríamos esquematizar la interseccionalidad. Y pensemos como si fueran unos círculos
mujer, que sería el círculo más grande, disculpen, no lo puse al revés, una mujer, niña, situación de pobreza y VIH. Esto es para que veamos que tal vez el impacto ya por el hecho de ser mujer ya está en la discriminación, pero no va a ser igual para una niña en situación de pobreza y con VIH. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta en el análisis interseccional, ¿no? Les leo el párrafo de la Corte Interamericana, 190 de sentencia, donde se toca este tema para que tengamos un poco de idea de cómo lo abordan, ¿no? Dice, ¿cómo dos preguntas en verdad. Muchas gracias por tu pregunta. Y bueno, en estas dos preguntas dice de qué manera el Estado y los sistemas de inversión en justicia pueden desarrollar herramientas más sofisticadas para atender casos de personas cuyas discapacidades no son visibles o tangibles. Y la segunda es, ¿y de qué manera el concepto de interseccionalidad está contemplado en estos sistemas de inversión en justicia? Bueno, empiezo con la interseccionalidad, que ya se ha dicho más. La idea, bueno, como decíamos, la discriminación tiene una dimensión claramente colectiva. O sea, el hecho, lo que pasa es que por pertenecer a un grupo, porque se le clasifica a una persona en un grupo a veces, ni siquiera porque ella quiera, ya sufre desventaja, ¿no? Entonces, por ejemplo, Obama, por más que fuera poderoso y demás, por el hecho de ser afroamericano, ya iba a tener ciertas desventajas y iba a tener ciertas cosas, y entonces una dinámica social y de grupos, más allá de lo que pasa con el individuo. Entonces, por eso el derecho de discriminación empezó a identificar ciertas categorías de grupos donde se encontraban desventajas. Tenemos, todos conocemos, ¿no? Por género, por raza, por discapacidad, por orientación sexual, condición económica y demás. Pero una vez que se visibilizan estas categorías, resulta que hay personas en las que, sobre todo con la discriminación indirecta, que tenemos casos donde decimos, no importa, hay una regla general, pero tiene un impacto diferenciado entre grupos, donde estas categorías no capturaban la discriminación o las circunstancias de una persona en específico, ¿no? Podríamos ir a un lugar de trabajo donde hubiera más o menos un balance racial, por ejemplo, ¿no? Dijéramos 50% son blancos y 50% son negros, pero resulta que de los trabajadores afroamericanos, un porcentaje muy chico eran mujeres. Entonces, pero si veías el balance por género, también va a ser igual. Entonces no se capturaba la discriminación específica que sufrían las mujeres afroamericanas, por ejemplo, ¿no? Y entonces el derecho empezó a hablar de interseccionalidad para poder hacer visibles a estos grupos que están dentro de ya los grupos discriminados, que por esa situación sufren algo en especial. Pero lo difícil también es eso, como sigue siendo una dinámica de grupo, o sea, puede de repente estar la tentación de sumar todas las características hasta que lleguemos a un particularismo, hasta que lleguemos a la circunstancia concreta de esa persona, y tampoco se acaban de generar las herramientas para desmontar esta discriminación contra el grupo. En México, que esa es la pregunta que se me hace, bueno, tenemos la sentencia de la Corte Americana que ya describió Santiago y que escribió muy bien y que forma parte de nuestro derecho interno. Ahora, la Corte no tiene una doctrina clara sobre la sexualidad y es algo que está pendiente por desarrollar. Creo que en la sentencia que leímos hoy, vaya, a mí me parece correcto que se haya visto como la discusión por decir, bueno, además es una persona mayor, tenemos que verlo, y es mujer. Creo que en ese caso, lo de la doble jornada no es algo solamente particular de las mujeres mayores de edad, ¿no? Entonces, por eso no me parece tampoco incorrecto que se hable una circunstancia de todas las mujeres que tienen una doble jornada y que por eso tienen todos sus perjuicios laborales y todo lo que ya se habló. Pero vaya, eso está pendiente. Ahora, ¿cómo se pueden atender a las personas cuyas discapacidades no son visibles o tangibles? Eso es un gran debate sobre la definición de discapacidad y cuando, porque hay discapacidades temporales, absolutas, o sea, vaya, por ejemplo, si tienes una fiebre, de repente se te limita a llegar a cosas, pero es difícil como clasificar eso como discapacidad. Ahora, lo que intenta capturar la definición de discapacidad es cuando una característica de esa persona sumada a barreras sociales le impide acceder a cosas. Entonces, es lo suficientemente maleable esta definición como para poder exigir ajustes razonables para distintas personas. Por ejemplo, en algún momento llegó un caso a la Corte sobre una persona con depresión y ansiedad y se necesitan hacer ajustes razonables durante el proceso para esta persona. La Corte regresó al estándar, no resolvió cuáles serían los ajustes para esta persona, pero vaya, creo que la propia definición y las herramientas que tenemos permitirían hacer frente a este tipo de cosas. Digo, otra sentencia que también es más conocida es para una persona con Asperger que la habían declarado
dice que se tienen que hacer varios ajustes para las personas con Asperger. Pero lo complejo también de la discriminación por discapacidad es eso, que como son distintas las discapacidades y los tipos de barreras que les pueden impedir dependen de eso, desmontar las relaciones físicas tiene que ser más particular la solución. Y y la segunda pregunta que se me hace que es de algo que hicimos es: ¿pensamos que es correcto en el futuro hablar de luchar por normas neutrales, sin género y mayor equidad para todos? Creo que en eso estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Jimena Valdés. Parece que es muy difícil o imposible hacer estas normas neutrales porque vivimos en una sociedad donde vivimos con esas particularidades. De resumir, no solamente para género, sino para todos los tipos de exclusión o de vulnerabilidad, en estos pasos que enuncié, que fue qué es lo que está asumiendo la norma, ¿no? Que impacta quizás de manera distinta a las personas. Segundo, considerar contextos, considerar las particularidades y después articular. Entonces, en ese sentido, si estuviéramos en un caso a lo mejor súper extremo, en donde yo veo que esa mujer, si realmente se le otorga el 50%, se va a quedar en una situación de absoluta vulnerabilidad, a lo mejor yo puedo hacer esto, ¿no? Juzgando con perspectiva de género. Por supuesto es muy complejo. Yo no soy juzgador ni tengo la presión, ni juzgadora más bien, y no tengo la presión que ustedes tienen. Yo en este momento tengo una función jurisdiccional dentro de la universidad y veo por primera vez la presión que implica para quienes toman las decisiones en funciones jurisdiccionales. Entonces, pues esa sería mi respuesta. Quizás pueden complementar los demás. La segunda pregunta que sí me hacen a mí es cómo podemos armonizar como ciudadanos los temas mencionados para mejorar la sociedad ordinariamente. Y no sé si la pregunta va un poco en el sentido de más allá de nuestra labor jurídica, ¿qué podemos hacer? No sé quién hizo esa pregunta. Social para evitar la discriminación. Bueno, pues tenemos que el modelo terapéutico es aquel que ve a la persona como enferma. El modelo social lo ve como una persona, como un ser humano, con una plena participación en la sociedad, a través de la valoración y el respeto de sus diferencias, con un pleno reconocimiento de sus derechos fundamentales, independientemente de cualquiera que sea la diversidad. Tiene por objeto la inclusión y la accesibilidad en su actividad económica, política, social o cultural. La pregunta que nos hacía la maestra González decía que qué herramientas o métodos se requieren. Yo diría qué herramientas o métodos. Yo creo que contamos hoy por hoy con las herramientas o métodos a raíz de la reforma constitucional del 10 de junio del 2011 en materia de derechos humanos. Pues sabemos que el artículo primero nos habla de un bloque de constitucionalidad. Entonces tenemos entre ellos pues, la Comisión Americana sobre los Derechos Humanos, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que ya han sentado criterios con todos los casos que se han visto. Hay protocolos, instrumentos internacionales, protocolos incluso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero aquí más que contar con esas herramientas, yo creo que si de hecho ya la reforma constitucional del 8 de junio del 2008 en materia de seguridad pública y de justicia ya es un cambio cultural y es un parteaguas junto con la reforma constitucional del 10 de junio del 2011 en materia de derechos humanos, y decimos que es un cambio cultural, es un cambio generacional. ¿Por qué un cambio cultural generacional? Porque decimos tiene que pasar toda una generación para que veamos realmente cómo se van a llevar estos juicios orales. Y si le aunamos a ese cambio cultural, que es el cambio cultural de los derechos humanos, de la perspectiva de género, pues cada vez se hace un poco más complejo, porque estamos en una etapa de la transición. Pero aquí más que contar con las herramientas, yo creo que es sensibilizarnos y detectar, como decía también el maestro Mancilla, cuándo vamos a encontrar una discriminación, porque no es en todos los casos. Entonces, ¿qué es lo que nos marca? Y nos hablaba de algo interesante que es el test de proporcionalidad, y lo retomo. Al servicio del test de proporcionalidad se habla de la objetividad, racionalidad, proporcionalidad, pero siempre y cuando que haya una afectación a esos derechos humanos. Entonces, en este ejemplo, que es un caso real de la discapacidad y ajustes razonables,
yo digo, bueno, ¿en qué momento no nos sensibilizamos? Porque se movió toda una maquinaria judicial al interponer un recurso que es la apelación, y no porque no tenga derecho a la persona, tiene derecho al recurso, pero